La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de las enfermedades tiroideas con la doctora Fabiola Romero. Ella es endocrinóloga. ¿Por qué vamos a tocar este tema? Atención con este dato. Las enfermedades de la glándula tiroidea puede afectar a casi todos los órganos del cuerpo. Ocurren a razón de 8 veces más en las mujeres, en algunas durante o después de un embarazo. En casi todos los casos, el tratamiento de las enfermedades de la tiroides es seguro y sencillo. De este tema vamos a hablar con nuestra invitada, la doctora Fabiola Romero, endocrinóloga. Le vamos a preguntar si esto es hereditario, si alguien en tu familia tiene, uno tiene que controlarse, cómo se sabe, cómo se descubre, los síntomas y sobre todo el tratamiento es lo más importante, la solución y si se puede prevenir o no, obvio. Bueno, ese es el tema de nuestro programa de hoy. Estén atentos en las redes sociales, ustedes también pueden hacer sus consultas. Nosotros también queremos agradecer a las empresas que están apoyando a nuestro programa, a los profesionales que nos dan su tiempo y su conocimiento aquí 1 hora diariamente y evidentemente a ustedes que están del otro lado acompañándonos en estos 18 años ya del Doctor en Casa. Por supuesto que a quien agradecemos con mayor ímpetu, a Dios, por darnos el don de la vida, por el amor, por la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo y un montón de cosas más, porque es de bien nacido ser agradecidos. Queremos comenzar de esta manera el programa con este ejercicio que hacemos siempre. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y ya recibimos a nuestra invitada, la doctora Fabiola Romero, endocrinóloga, quien nos va a hablar de enfermedades tiroideas. Ya estamos con nuestra invitada, la doctora Fabiola Romero, endocrinóloga. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Hola, Vivi. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Encantada. Un placer tenerte aquí. Hermosísima nuestra doctora. Y bueno, y lo que queremos hablar es del tema de las enfermedades tiroideas. ¿Es muy común eso, doctora? Sí, la verdad que es bastante frecuente, sobre todo en mujeres jóvenes, mujeres de 20 a 40 años de edad, bastante frecuente. En nuestro país probablemente también como que hay una concientización, se pide más también, porque de repente en fases que todavía ni siquiera dan síntomas, entonces uno detecta mediante los análisis. Y también la ecografía que uno hace por otro motivo, la ecografía de las venas y ve un nódulo allí, claro. O hace una tomografía para el pulmón y ve un nódulo. Entonces como que se descubre más también. Es frecuente y es como más frecuente hoy día porque se descubre más. Bueno, y el tema, cuando hablamos de enfermedades en las tiroides, ¿eso es algo que se encuentra o es que no funcione bien o en dónde abarca todo esto de enfermedades tiroides? Y la verdad es muy amplio, porque puede ser alteración en la función o bien que funcione perfectamente bien, pero que tenga un nódulo, un famoso quiste. Claro. Entonces el manejo es diferente. Ya, para las personas, porque vamos a ir ahondando en detalles, ¿verdad? Pero para las personas que ya están viendo el programa y de repente saben que o ellas mismas tienen algún tipo de enfermedad tiroidea o conocen a alguien. Entonces, cuando se toma a tiempo, esto tiene solución. Sí.
nos vas a contar cuáles son los síntomas también, ¿verdad? Pero lo importante es que hay tratamiento acá en nuestro país, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Y el tratamiento sobre todo, o sea, de ambos, tanto del hipo como del hiper o de los nódulos, es relativamente sencillo. Sobre todo el hipotiroidismo es súper sencillo y prevenís un montón de cosas con el tratamiento. El hipertiroidismo de repente es un poquitito más complicado, tiene sus cosas, sí. Pero en cuanto al hipotiroidismo, se toma una hormona natural, sin efectos colaterales, o sea, nada, estás dándole lo que el cuerpo no produce nada más. Claro. El hiper sí ya es un poquitito, tiene unas cositas más. Y en el manejo de los nódulos también, ¿verdad? O sea, todo es relativamente sencillo si se hace a tiempo, ¿verdad? Bueno, y las personas, hay mucha gente que conocemos, ¿verdad? Que de repente tenía exceso de peso y hacían dieta y no adelgazaban y decían como una lechuga y lo mismo, estoy gorda o gordo, y después fueron al médico y resulta que tenían un problema en las tiroides. Le dio el famoso T4, que después nos va a aplicar, pero yo de tanto escuchar, y solucionaron el problema. Sí. Eso es así. Así mismo, así mismo. Eso es el hipotiroidismo. Hipo, que significa poco, funcionar poco, que la tiroides funcione poco, ¿verdad? La tiroides, así un poquitito antes, como para que la gente se ubique, porque de repente yo tengo pacientes que me dicen, yo pensaba que la tiroides estaba en el cerebro. No, o sea, la tiroides es una glándula que en forma mariposa, que está casi como en la parte baja de la garganta, ¿verdad? Por fuera, no es adentro, es por fuera. Y bueno, y produce la T3 y la T4. Y la T3 y la T4 se encarga de todo el metabolismo y rige, o sea, todos los órganos, o sea, hace que funcione bien el corazón, los huesos, la reproducción en las mujeres, mismo en los varones también. Es decir, regula todo. Es súper importante. Es súper importante. Que funcione bien. Que funcione porque bien. Una cosita que no funciona, entonces desregula el resto. Y así como decía, hay gente que no baja de peso o que está muy cansada y no sé por qué y estoy cansada, y es un problema en la tiroides súper solucionable. Increíble. Bueno, vamos con material, porque tenemos material preparado por el equipo de producción. Queremos ver ese primer material, señor director. Vamos a compartir con nuestros televidentes y con nuestra invitada. Ella nos va a decir si está correcto o no esto que te mostramos ahora. Tipos de enfermedades tiroideas. Hipotiroidismo, enfermedad provocada por la disminución de las hormonas tiroideas. Hipertiroidismo, aumento de la concentración de las hormonas tiroideas por encima de lo normal. Bocio, aumento del volumen de la glándula tiroides. El hipertiroidismo o el hipotiroidismo pueden provocar bocio. Tiroiditis, inflamación de la tiroides. Nódulos tiroideos, tumefacción o protuberancia localizada de la tiroides, cáncer de tiroides, patología poco frecuente. Bueno, entonces ahí está todo. El bocio es el más conocido acá en nuestro país. Popular UI. Sí. Bueno, pero todo esto descubierto a tiempo. ¿Por qué decimos eso? Porque uno tiene que hacerse su chequeo siempre, una vez al año por lo menos, ¿verdad? Entonces, si uno ve eso, se descubre que hay algún problema, algún nódulo, alguna cosa así, tiene solución. Ahora, si es el mal funcionamiento, no es que te van a hacer algo y se va a ver que tenés algo, sino que no está funcionando bien. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo uno se puede dar cuenta? ¿Cómo uno se percata? Por ejemplo, los síntomas del hipotiroidismo que está funcionando poco es aumento de peso, que dijiste muy bien, cansancio, sensación de frío, de repente sienten más frío de lo que sienten otras personas en un mismo ambiente, estreñimiento, alteraciones menstruales, de repente son un poco inespecíficos los síntomas, porque todo esto que decimos, inclusive una persona que no bajo estrés, por ejemplo, podría tener, ¿verdad? Son un poco menos específicos de lo que son los síntomas del hipertiroidismo. Y se descubre haciéndose el análisis hormonal, TSH y las hormonas tiroideas T3 y T4 en las formas libres, ¿verdad? FT3 y FT4. Pero este análisis hormonal no es un análisis que normalmente te dan de chequeo así natural, no, ¿verdad? No está dentro de la rutina. Ajá. Se hace bajo sospecha y en algunas situaciones se hace como screening, es decir, como despistaje. Es decir, si vos tenés
qué sé yo, tu hermana ya tiene problema de tiroides, está tomando T4 o en familia, o tuviste un embarazo donde se te había descubierto, entonces sí o sí se hace de chequear por lo menos cada 6 meses, en el caso de que esté todo bien. Claro, no, es hereditario, ¿verdad? Tiene un componente hereditario. Tiene un componente. Alguien en la familia y ya todos nomás nos vamos a hacer el chequeo, sí, ¿verdad? Sí, tiene un componente, sobre todo lo que es una de las causas, por ejemplo, tanto del hipo como del hiper, es una tiroiditis, es decir, es algo autoinmune, que el mismo organismo no reconoce las tiroides y produce anticuerpos, produce defensas que atacan las tiroides y produce una inflamación. Y eso puede producir un hipo o puede producir un hipertiroidismo, ¿verdad? Y tiene cierta penetrancia de herencia genética, ¿verdad? Tiene cierta, sobre todo se transmite, yo siempre suelo decir, de mujer a mujer. Es decir, tu mamá, tu abuela, tu hermana. Claro. Entonces se transmite así, de mujer a mujer. Importantísimo es saber, ¿hay más mujeres que varones con que este tiene, problema? Sí, mucho más frecuente en las mujeres. ¿Y por qué? Por probablemente la carga los cambios hormonales. Probablemente. Hay incluso muchos estudios. La Universidad de Italia, donde yo estuve, inclusive hicimos un estudio a ver si es que se bloqueaba los estrógenos, por ejemplo, si es que disminuía la incidencia de... experimental, ¿verdad? Si disminuía la incidencia de enfermedades tiroideas, ¿verdad? Y hay muchas hipótesis, pero principalmente es esa. ¿En qué universidad en Italia estuviste? En Pisa. Ay, qué lindo. Pisa, Italia. Sí, ¿Mucho tiempo? Sí, estuvimos 3 años allí, estuvimos 1 año en Barcelona. Qué bueno. Con mi marido, súper bien. Que su marido también es médico y que después va a venir, pero es de otra rama, que también lo vamos a tener acá en el programa. No, es importante también saber eso, porque uno, o sea, sabemos que acá la Facultad de Medicina de la Nacional está excelentemente bien, pero es también importante saber nuestros médicos que fueron, qué experiencia trajeron, y siempre es bueno todo eso, ¿verdad? Bueno, ¿tenemos que hacer un corte ya? Bueno, entonces vamos con este otro material, por favor, señor director, que habla de los síntomas. Síntomas. Algunos síntomas que las enfermedades tiroideas tienen entre sí son agotamiento, aumento o pérdida de peso, nerviosismo, estreñimiento o evacuaciones intestinales más frecuentes, ausencia de deseo sexual, entre otros. La depresión, enfermedades del corazón, fibromialgia, síndrome premenstrual, síntomas de la menopausia, dolores musculares y articulares, síndrome del intestino irritable o la enfermedad autoinmune en realidad podrían indicar un problema con la tiroides. Bueno, hablábamos mientras veíamos el material, son un montón de síntomas. Y hay mucha gente que tiene esos síntomas, pero no necesariamente va a tener problemas. Son muy inespecíficos. Los del hipertiroidismo que estaba mencionando allí también, esos sí son más específicos. Por ejemplo, pérdida de peso importante. Ahí luego ya... Claro. Pérdida de peso comiendo lo mismo, sin hacer una dieta ni nada, ¿verdad? Las personas pierden así de repente 10 kilos. Una pérdida de peso importante. Palpitaciones, inclusive pueden llegar a internarse por arritmias, diarreas, temblores. Y la gente que tiene los ojos saltones, ese es hipertiroidismo. Y que generalmente, una forma de hiper. Generalmente son delgados y todos acelerados, ¿verdad? Todos acelerados, nerviosos, llanto fácil, insomnio, o sea, así todos acelerados, como decía. Eso es el hipertiroidismo, una forma, ¿verdad? Cuando está causada por esta tiroiditis autoinmune, por el Graves báseo, que es autoinmune. Y después está la otra forma que también tenemos frecuentemente en nuestro país, es cuando uno de esos nódulos de repente enloquece, por decir así, pierde, se vuelven autónomos, ya no están regulados por una hormona que se secreta a nivel de la hipófisis, y entonces empiezan a producir muchas hormonas. Se ve más en personas mayores. Qué sé yo, una persona de 60 años que tuvo toda su vida el famoso bocio y de repente a los 60 años empieza a tener una arritmia de golpe. Bueno, y probablemente sea que uno de esos nódulos se volvió
hiperfuncionante, empezó a secretar un montón de hormonas. Ya. Bueno, tenemos que hacer un corte, pero estamos aprendiendo muchísimo con nuestra invitada. Volvemos enseguida. Muy bien, estamos hablando de cosas importantes, evidentemente, en este tema, pero yo tengo que contarles esto. La doctora tiene 3 hijos, 4, 3 y 1 año. 4, 2 y 1 año. 4, 2 y 1 año. O sea, muy buena la producción aquí y bueno, y ojalá sigan llegando, porque los bebés lo único que hacen es traer alegría al hogar. Bueno, y ahora volvemos con nuestro tema. Estamos hablando de las enfermedades tiroideas. Vimos ya los síntomas. Entonces, lo que nos decías, doctora, el tema de agotamiento, aumento o bajar de peso, ¿verdad? La gente que no come nada y tiene exceso de peso, o sea que realmente su alimentación sería no para estar con kilos de más, sin embargo, está con exceso de peso. O la gente que de repente come, vos ves que se come todo la vida, y es un palito. Sí, así mismo. Mira, eso pero es a expensas de la salud. Claro. Así está perdiendo masa muscular, hueso, está claro, perdiendo mucha todo. Mucha gente al escuchar eso decía, ay, no importa, si tengo sí, eso que estoy flaca, dejo. No. Y con todo lo que acarrea un cansancio brutal. Bueno, pero es tan interesante esto porque todo esto que estamos hablando, los síntomas, depresión, enfermedades del corazón, nerviosismo, estreñimiento, evacuaciones intestinales, más frecuencias, ausencia del deseo sexual, agotamiento, aumento, pérdida de peso. Hay mucha gente que tiene, a lo mejor no todos juntos, alguno que otro. No significa que tenga enfermedades tiroideas, pero la manera de descartar es simple, hacerte el análisis. Terminó. Eso. Hacerte el análisis, un análisis que incluya TSH, que es la hormona que está dentro del cerebro. Tenemos una glándula que se llama hipófisis, que a su vez es la que rige la glándula tiroidea. Y esa hormona es súper sensible a los pequeños cambios que haya, así como que el organismo apenas empieza a secretar o sea, mínima diferencia, o sea, mínimo para arriba o para abajo, y ya capta esa glándula y empieza a producir o más o menos esa hormona que se llama TSH, hormona estimulante de la tiroides, TSH por sus siglas en inglés. Eso, más una FT4, súper sencillo, y con eso se descartan. Yo creo que para mí una de las cosas más importantes de esto, el otro día cuando vine estuvimos hablando de lo que es diabetes gestacional, ¿verdad? Y la misma cosa, acá para mí lo más importante es, sobre todo, dijimos que afecta a mujeres en edad fértil, ¿verdad? ¿Qué pasa si estás con todos esos síntomas y justo te embarazas? O sea, que vos tengas esos síntomas, que estés cansada o que aumentes de peso, y bueno, son cosas así, pero si te embarazás estando hipotiroidea. ¿Qué le pasa al bebé? Y el bebé puede sufrir retraso psicomotor, nacer con problemitas, puedes tener aborto, prematuro, o sea, un montón de cosas para el bebé. Entonces, yo cuando estoy tratando, por ejemplo, a una chica joven y me dice, ¿y qué efecto colateral puede tener esto? Mira, efecto colateral ninguno. Dar la T4, efecto colateral ninguno si está indicada adecuadamente. Claro. Y monitorizada adecuadamente el dosaje, ¿verdad? O sea, si damos la dosis justa, porque como que vamos pidiendo las hormonas para regular, para nivelar, ¿verdad? Entonces, nada, no te va a dar ningún efecto colateral. Lo único que les encargo es, el día que sepan que está embarazada, automáticamente aumentar la dosis de la T4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aumentan los requerimientos durante el embarazo por una serie de hormonales también. ¿Ese T4 no le hace daño al bebé? Al contrario. Ah, eso es interesante. Y hay mucha gente que incluso suspende y dice, ay no, yo suspendí porque tenía miedo que le haga daño. No, al contrario, requiere más cantidad porque hay una serie de cambios hormonales justamente del embarazo, y eso hace que requieren más cantidad, tanto para ella como para el bebé, sobre todo para el bebé y para el desarrollo. Y es tan importante en las primeras semanas de gestación, porque ahí se forma la tiroides del niño también. En las primeras semanas. Las primeras semanas. Entonces es importantísimo que esté bien tratada, que también en el chequeo ginecológico en las primeras semanas también se haga un perfil tiroideo. Si uno ya está con un problema tiroideo, ya está con un hipotiroidismo, aumentar la dosis de T4 durante el embarazo.
si uno está con un problema de hipertiroidismo, en lo posible, o sea, que uno esté con un hipotiroidismo controlado, no implica que no te puedas embarazar. Sí, sin problema, te puedes embarazar. Ya, eso es importante. Si vos estás con un hipertiroidismo y estás tomando medicamentos antitiroideos, embarazo no. Embarazo no, porque todos atraviesan la placenta, pueden hacer daño también al bebé, el medicamento. Claro, el anti. El anti, pero el que es la T4 para el hipo, no, eso no afecta al bebé. Entonces, no embarazarse primero a la que está con un hipertiroidismo en tratamiento, y si se embaraza, acudir inmediatamente al médico para el ajuste de la dosis, ¿verdad? Y aquella con hipotiroidismo que está en tratamiento con T4, si se embaraza, ella misma aumentar la dosis de la T4, que generalmente le damos un esquemita. Claro. Y se embaraza y se va al médico también. Se va al para médico. que vea todo y que sea el médico el que te diga, ¿verdad? Exactamente. Perfecto. Bueno, tenemos otro material que habla de las causas. Vamos a ver, por favor. Causas. Las enfermedades de la tiroides pueden ser provocadas por insuficiencia de yodo, consumo de algunos medicamentos prescritos para tratar problemas cardíacos o trastornos psiquiátricos, consumo de hormonas tiroideas, el estrés, un virus, radioactividad. El riesgo es mayor si la exposición a estas radiaciones ocurre durante la infancia. Bueno, está correcto eso. Sí, está súper correcto. Pero ya el tema ese de insuficiencia de yodo ya no es en nuestro En país. nuestro país aparentemente ya no. Después de esa campaña que se hizo. Después de esa campaña que se hizo con el yodito, El yodito. que todas las sales, o sea, vos te vas al súper y las sales ya están con yodo adentro, Sí. o sea, todas son sales yodadas. Sí. Por ejemplo, en otros lugares, en Europa, por ejemplo, si vos querés comprar sal yodada, te tenés que ir específicamente a comprar sal yodada. Porque hay la sal sin yodo y sal con yodo. Claro. Por acá todas, así por regla, por reglamento del ministerio, todas tienen Tienen yodo. yodo. Entonces, como que ya esa parte al menos parece Sí. que... Perfecto. Bueno, y consumo de algunos medicamentos prescriptos para tratar problemas cardíacos. Hay mucha gente que está con Sí. medicamentos para Uno de este ellos, problema. por ejemplo, es la miodarona. La miodarona es un antiarrítmico Sí. que contiene tanta cantidad de yodo dentro de su molécula, dentro del medicamento, que puede crear problemas de la tiroides, puede dar tanto hipo como hipertiroidismo. O sea, el yodo, lo que es el tema, ¿yodo o yodo? Yodo. Yodo, yodo. No, por eso digo, para explicar bien. Bueno, pero entonces el yodo es que está en el medicamento puede. Claro, dañar. puede. Ese yodo que está dentro del medicamento puede estimular la tiroides y empezar a producir un montón de hormonas. Imagínate a alguien con un problema cardíaco y que Sí. se le sume otra vez un hipertiroidismo Claro. con una arritmia, catastrófico. Claro. O bien puede bloquear la glándula y producir un hipotiroidismo. Y esto que dice consumo de hormonas tiroideas. Y porque hay gente que toma hormonas tiroideas para adelgazar, aunque no tenga indicación. ¿Qué? Eso está muy mal. Bueno, ni vamos Ni a comentar ni mucho para no mencionemos dar. eso. Exactamente. El estrés. Y el estrés se cree que puede desencadenar todas estas cuestiones autoinmunes, el estrés, algún virus, una gripe, como que bajan las defensas, por Claro. decir así, que entonces se desencadena todos estos fenómenos Y autoinmunes. radioactividad. ¿Dónde hay radioactividad? Cuando nos vamos a hacer. La radioactividad, sobre todo cuando uno se hace un tratamiento, por ejemplo, para cáncer de mama Ay, o algo que está cerca del cuello y Claro. se hace radioterapia o radioactividad. Y después hubo casos en Hiroshima, por ejemplo, Sí, pero eso ya en otros lados era Claro, accidental. obviamente después de eso sí, cualquier cosa podía pasar ahí. Muy bien, estamos charlando, tenemos pocos minutitos para ir al corte, pero es interesante todo lo que nos está contando nuestra invitada y sobre todo lo que me encantaría es que nos cuentes a la vuelta del corte. Vamos a hablar de los factores de riesgo, pero porque es el material que ya tenemos preparado, pero lo que quiero saber es el tema del tratamiento, qué tipo de tratamiento se puede acceder acá en nuestro país, si es el mismo que hay en todo el mundo, hay un lugar específico que se trata mejor, no sé. De eso vamos a hablar a la vuelta del corte. Continuamos
nuestra invitada, la doctora Fabiola Romero, endocrinóloga, está hablándonos de las enfermedades tiroideas. Y ahora me gustaría que nos comentes un poquito cuál es el tratamiento para el hiper y para el hipotiroidismo. El tratamiento para el hipotiroidismo, o sea, una vez que uno haya hecho el diagnóstico de ambos, para el hipotiroidismo es la levotiroxina, que es la T4, lo que el organismo no está produciendo naturalmente, le estamos dando, nada más. Es sencillísimo, es la T4. Y para el hipertiroidismo hay 3 opciones. Una de ellas es medicamentos vía oral, ¿verdad? Son los antitiroideos, el danantisol, ¿verdad? Que bloquean la producción de hormonas, básicamente. O bien el iodo radioactivo, que lo que hace es, rápido y mal decir, hace una ablación del tejido, quema el tejido tiroideo, o la cirugía. Son 3 opciones. Para el hipo no hay cirugía, para el hipotiroidismo no es cirugía. Para acá sí son 3 opciones de tratamiento. Y se hacen acá en nuestro país sin ningún problema, con buenos resultados. Sí, hay buenos cirujanos, se hace el iodo radioactivo, ahí se hace todo. Sí, perfecto. Bueno, y eso en el caso del que funcione, el mal funcionamiento, ¿verdad? Ahora, cuando aparecen los nódulos, es también una enfermedad tiroidea. Bueno, ¿qué se hace? ¿Cómo uno descubre eso? ¿Eso se palpa y uno descubre o cómo? Sí, lo primero, la manera más sencilla de descubrir es haciendo el examen físico, ¿verdad? Eso hace el clínico, hacemos los endocrinólogos y ya se siente con las manos, ¿verdad? Pero muchas veces la sensibilidad de la mano no es tan específica, sobre todo cuando son nódulos no muy grandes, menores a 1 centímetro, de 1 centímetro, o gente que tenga el cuello ancho, que sea gordito, entonces como que no podemos palpar bien. Y entonces la ecografía. La ecografía tiene muchísima sensibilidad para detectar estos nódulos. Y entonces cuando viene una persona con un nódulo, lo primero que nosotros tenemos que pensar que es, si es maligno o benigno. En la gran mayoría de los casos es benigno, en un 95% de los casos es benigno. Y ya la ecografía, un buen ecografista nos va a informar ya las características de ese nódulo que nos hablan más hacia benignidad o hacia malignidad. Cuando nosotros tenemos una sospecha de que podría ser algo maligno o las características no son específicas del todo, entonces se hace lo que se llama la biopsia, por decir así, la punción con aguja. La citología realmente no es una biopsia. Se hace con una agujita, se punza el nódulo y ese material se analiza en anatomía patológica. Y ahí se sabe si es benigno o maligno. Ahí se sabe si es benigno o maligno. Y en el caso de que fuera benigno, se hace un seguimiento nada más, ¿verdad? Vamos controlando, se deja nomás allí, a no ser que cause molestias, que esté comprimiendo la tráquea, por ejemplo, ¿verdad? Y en el caso sea maligno, se va a cirugía. Cirugía y luego, en la gran mayoría de los casos, ¿verdad? Que son el carcinoma papilar y folicular, se va a lo que se llama el iodo radioactivo, o sea, se quema el resto del tejido que el cirujano, las últimas celulitas que el cirujano no pudo quitar, se quema. Y nada, tiene un pronóstico excelente, buenísimo. Como decía mi jefe en Italia nuevamente, es uno de los pocos cánceres que uno puede decir, me curé y me curé, de verdad que se curó, es curable, 100% curable. El folicular. El papilar y el folicular. El papilar es el más frecuente. Ya. Pero si uno tiene un nodulito y te dicen que es benigno y te querés sacar, te puedes sacar. También. ¿Verdad? También por las dudas nomás, digo. Sí, pero acuérdate que la cirugía no es exenta de riesgo. Ay, claro. Ahí sí ya podemos hablar de que pueda tener complicaciones. No muy frecuentes, pero puede tener complicaciones. Perfecto. Bueno, la gente en las redes sociales está con ganas de saber, vamos a ver qué nos escribe Miguel de Itapúa, dice, ¿por qué puede desarrollarse hipotiroidismo durante el embarazo? Y como habíamos dicho, las enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Probablemente esa sea una de las mayores causas y durante el embarazo, como dijimos, aumentan los requerimientos de hormona, entonces el punto de corte de ese nivel, o sea, la TSH hasta 4 es un valor normal fuera del embarazo. Y fíjate que en el embarazo ese valor normal baja a 2.5, o sea, somos mucho más estrictos
Y probablemente una de las principales causas es esa, las enfermedades autoinmunes. Pero cuando el embarazo, bajan las defensas, ¿o no? Y uno no puede decir que bajan las defensas, pero sí hay una serie de cambios hormonales que dan una brecha para que ahí pueda suceder. Como para ahí pueda suceder. Así mismo. Ya. Entonces ahí por eso es Miguel. Y ahora vamos con otra consulta, vamos a ver quién está ahí. Leticia de Mariano Roca Alonso dice, ¿las enfermedades tiroideas pueden producir abortos? Sí, pueden producir, las no tratadas. Si están en tratamiento es poco probable, un buen tratamiento y un control frecuente durante el embarazo. Si no está tratada, sí, el hipertiroidismo es causa de aborto, el hipo también. O sea, como siempre decimos en todos los temas que hablamos acá, la consulta al médico es primordial ante cualquier duda que uno tenga. Sí. Y más durante el embarazo. Claro, y te quedas embarazada, entonces, bueno, urgente ir a ver que no suceda que dejen de tomar lo que tienen que tomar o que tomen lo que no tienen que tomar, ¿verdad? Así mismo. Porque uno no es médico y tiene que consultar. ¿Tenemos todavía tiempito? ¿Sí? 8 minutos. Bueno, perfecto. Entonces, quiero hablar del tema de cuando el nódulo es maligno. En esto tenemos un tiempito para hablar un poquito de eso. ¿Qué se hace? Eso ya es cáncer en tiroides. Eso es cáncer de tiroides. Cuando el nódulo es maligno, lo primero es encontrar un buen cirujano. Se hace lo que se llama la tiroidectomía total. Depende mucho también, ¿verdad?, del tamaño del nódulo. Hay algunas escuelas que dicen cuando el nódulo es muy pequeñito, es menos de 1 centímetro, se puede hacer quitar la mitad de la tiroides. Pero hay otras escuelas que directamente hablan de hacer una tiroidectomía total, ¿verdad? Quitar todas las tiroides y luego se hacen controles. O sea, se quita toda la tiroides, se hace lo que es la persona queda sin tratamiento con T4 para desarrollar un hipotiroidismo a propósito, ¿verdad? Y luego que desarrolla ese hipotiroidismo a propósito, por decir así, ahí toman lo que es el iodo 131 para quemar el resto de la glándula. Y tiene que estar en hipotiroidismo para quemar el resto de la glándula. Entonces hace lo que es el iodo radiactivo y luego sí ya empieza. Ahí después empieza a tomar T4 porque ya quedó absolutamente sin nada. Durante el seguimiento la TSH tiene que estar súper bien controlada, tiene que estar bajita, ¿verdad? Bien suprimida como para que no estimule ni una celulita que esté por allí, ¿verdad? Y se hace en seguimiento y se controla con un marcador que se llama tiroglobulina y se controla haciendo el rastreo corporal total también que se hace con yodo y es como un mapeo. Entonces, uno hizo la cirugía y a los 6 meses se hace el dosaje de este marcador de tiroglobulina también en hipotiroidismo y se hace lo que es este rastreo corporal total a ver si es que hay en algún lugar, ¿verdad? Y en principio, si todo eso está bien, si el tratamiento fue bien hecho de entrada, si se logró quitar todo, las probabilidades de curación son altísimas. Ahora, una consulta. Si por ejemplo descubren que tenés un nódulo que es maligno, entonces te sacan todas las tiroides, ¿cómo vivís sin tiroides? Porque vas a tomar T4. Ahí sí, tomas T4 de por vida. O sea, es lo que... Generalmente en el hipotiroidismo el tratamiento es de por vida y ese caso es un caso de hipotiroidismo, no por defensas, no es autoinmune, pero es por procedimiento quirúrgico, porque te quite toda la glándula. Obviamente, entonces el cuerpo ya no produce y entonces ahí vive tranquilo y feliz con T4. Con T4 y bien, o sea, como te digo, la tasa de curación es bastante alta y pueden hacer una vida normal, tienen que hacer chequeos y si es que es necesario, vamos a suponer si el marcador este que estábamos hablando empieza a subir o sale alto, entonces está la opción de hacer otra vez el tratamiento con el iodo, de quemar, vamos a suponer que se fue a los pulmones, o sea que hay una metástasis pulmonar. Entonces existe la opción de quemar esas metástasis con yodo. Ah, sí. Sí, existe esa opción. Claro, porque el metástasis, cuando se habla de cáncer, metástasis ya nos pone en... Sí, pero en este caso en particular, como que son las mismas células ávidas de yodo,
que se fueron a otro lugar donde no deben estar, que es el pulmón, por ejemplo, entonces uno le da el yodo y le mata a todas esas células. Son ávidas, captan el yodo y le matan. Eso en el caso de lo que son los carcinomas diferenciados de tiroides. Y después están los otros que son menos frecuentes, por ejemplo el medular o el anaplásico, sí, ya es algo, ya el pronóstico ya va variando, ¿verdad? Claro, dependiendo del paciente. Dependiendo Bueno, del tipo. ese es un tema que nosotros queremos tocar, pero no en este programa que estamos hablando en general, sino que queremos hacer un programa de cáncer de tiroides. Entonces, para ver todo lo que es el pronóstico, porque hay diferentes cánceres. Hay diferentes cánceres y depende... O tipos de cánceres, ¿verdad? En tiroides. Tipos, sí. Ajá. Tipos, realmente. Hablamos de lo que son cáncer diferenciado de la tiroides cuando provienen de un tejido diferenciado, entonces como que responden más. Que son los foliculares y los papilares. Y después está el otro cáncer. El medular es de las células parafoliculares, o sea, no son de las células... En la tiroides hay unos folículos que son los que están produciendo T3 y T4, ¿verdad? Sí. Y después hay unas células que están alrededor de esos folículos que se llaman parafoliculares, que producen otra cosa, que es calcitonina. Sí. No producen T3 y T4. Sí. Y cuando provienen de esas células foliculares el cáncer, entonces el tratamiento es mucho más fácil, porque esa es la célula que capta el yodo. Claro. La otra no capta yodo. Entonces te quedas sin una herramienta poderosísima para el tratamiento. Entiendo. Bueno, y ahí ya se trata de otra manera. ¿En nuestro país hay tratamiento para esos tipos de cáncer? Sí hay, lo que de repente no hay, como te comentaba en el corte, son los estudios genéticos. Porque el medular, por ejemplo, como hablábamos, es un cáncer con muchísima penetrancia genética, ¿verdad? Existen algunas neoplasias, o sea, el cáncer medular puede ser esporádico o familiar, y el familiar puede ser otra vez en el contexto de lo que se llama una neoplasia endocrina múltiple, es decir, que no es solamente acá el cáncer, sino que tiene otros tumores o quistes a nivel de la hipófisis, a nivel de las glándulas suprarrenales. ¿Qué es familiar? Cuando en la familia alguien ya tuvo, ¿o qué quiere decir cáncer? Y de repente todavía, por eso es apasionante este tema, de repente alguien, yo tengo un cáncer medular, me hice el test genético, yo sé que tengo una mutación en el gen RET específicamente, ¿verdad? Que me hace, o sea, que me originó, por decir así, ese cáncer. Y le hago a mi hijo, que tiene 15 años y no tiene ningún nódulo, no tiene nada, y tiene también esa mutación. Quiere decir que él de aquí a unos años va a desarrollar también un cáncer medular, probablemente. Claro. Entonces, puedo hacer lo que es la tiroidectomía profiláctica. Claro, o sea, ya es prevenir que mi hijo tenga eso. Por eso es que es tan importante hacerse ese estudio genético. Sí, eso sí. Que estás comentando, que ese estudio genético se hace en las personas que ya tienen cáncer, ¿verdad? A ellas se les recomienda. O sea, a ellas y a los familiares en primer grado, ¿verdad? Es decir, generalmente, por ejemplo, a él, a sus hermanos, a sus hijos. Claro. Porque esto está apuntando la medicina en todos sus aspectos a la prevención, ¿verdad? Y a la prevención a través de la genética. Tantas cosas se pueden descubrir, es realmente maravilloso, porque, bueno, es el tiempo que nos toca vivir ahora, de justamente estos descubrimientos, que con un estudio genético vos podés saber qué enfermedades vas a tener más adelante, o estás más... es más probable que tengas y lo podés prevenir. Y en tus hijos. Claro. En tus hermanos. Vale. O sea, está súper. Sí. Bueno, doctora, se terminó el tiempo del programa. El programa continúa, pero estamos enseguida con el doctor Jorge Vacante. Yo quiero agradecer tu presencia, nos explicaste súper bien. Gracias, y queda anotadito el tema del programa de cáncer de tiroides, porque bueno, tenemos que abarcar eso en un solo programa, darle más tiempo. Gracias, bien, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Tiene que atender a sus bebés también, además de los pacientes. Hacemos un corte, volvemos ya. Muy bien, y ya
Ya estamos ahora con el doctor Jorge Bacante, médico de familia, nutricionista. Hola, doc, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, señora? Gracias por la invitación, un gusto. Súper bien, gracias a Dios. Bueno, estuvo viendo y escuchando todo el tema del desarrollo del programa. ¿Cuál es la alimentación adecuada o qué? Porque usted, además es nutricionista, es médico de familia, es de todo. Claro, acá lo que pasa es que tenemos dos grandes capítulos. Sí. Tenemos varios capítulos, sí, pero tomemos los más habituales. Tenemos el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Sí. Para recordar, el hipo, disminución de la función de tiroides, y el hipertiroidismo, aumento de la función de tiroides. Ahora bien, ¿por qué evidentemente debemos encarar un enfoque dentro de la terapia hormonal, claro, quirúrgica, de yodo, etcétera, que es la correcta, un tratamiento nutricional? Porque la glándula tiroides tiene un gran papel en el metabolismo del organismo. Claro. En un caso, disminuye el metabolismo, el hipotiroidismo, sí, y el otro, el hipertiroidismo, aumenta. Cuando aumenta ese metabolismo, tomemos el hipertiroidismo, que es el que a veces, y haremos referencia al hipo, evidentemente hay un mayor gasto, sí, un hipercatabolismo. ¿Qué quiero decir? Destrucción, a necesidad del organismo. Por ejemplo, necesita más proteínas el organismo porque se va consumiendo sus proteínas en grado superlativo porque está exaltada su función. Claro, consume más todo lo que uno ingiere. Exacto, por eso usted lo dijo en la charla, es una persona generalmente delgada. En cambio, ¿cómo lo ve usted al hipotiroideo? Está, digamos, gordito. Sí. No es gordito, sino que tiene un misedema, le decimos, una infiltración de un tejido conectivo pero alterado. Que le da una formación redondita. De gordo. Ajá. Tanto es así que la mayoría de la gente cree que la deficiencia, o sea, no estar enfermo de tiroides porque estar obeso. Claro. ¿Sí? Ese es otro tema, sí, que ya trae. Pero bueno, el hipertiroidismo es un paciente delgado, tiene un aumento del hipermetabolismo, un aumento de la absorción del azúcar, tanto es así que tenemos que tener cuidado porque aumentan los niveles de azúcar en sangre y esos niveles de azúcar en sangre hacen trabajar más al páncreas, para ser más claro. ¿El páncreas qué hace? Aumenta la función de insulina. ¿Qué pasa con eso? Por lo tanto, agota el páncreas. Por eso nosotros tenemos que entender de que una alteración de una función glandular, en este caso tiroides, hipertiroidismo, es una alteración pluriglandular. Por ejemplo... Eso quiere decir de todas las glándulas. De todas las glándulas. Usted imagínese que yo esté bajo una carga de estrés importante, etcétera. Nuestra glándula tiroides tiene ciertos núcleos que reciben a las glándulas de la suprarrenal, las que están en el polo superior del riñón. Sí. Encuentra que están agotadas, no agota, no estimula a la glándula tiroide y la lleva a un hipotiroidismo. Por eso es pluriglandular el efecto. Claro. Volviendo al hipertiroidismo, nosotros tenemos que aportar suficiente cantidad de proteína, por ejemplo, 1,50 gramos de proteína por kilogramo de peso. Es un aporte sumamente importante. ¿Cómo aporta ese 1, por ejemplo, con carnes, ajá, huevo, leche, queso, legumbres, etcétera, se estimula la producción de proteína. O sea, voy a reparar, por supuesto, que todo esto debemos reconocer nutricionalmente es muy importante, pero también va a ser muy importante la terapia hormonal o la quirúrgica o la Claro, no. Nosotros estamos hablando acá después de que el paciente fue y se atendió con la doctora Romero y le dijo todo lo que tenía que hacer, qué tomar, operarse o no. Entonces, ahora es durante todo eso, ¿qué tipo de alimentación? Claro, por eso, justamente en hipertiroideo. Si vamos al hipotiroideo, como tiene una alteración en su metabolismo también de las proteínas, tenemos que aumentar el aporte de proteína. Tenemos que aportar hidratos de carbono también. ¿Para qué? Ese es el gordito. El gordito, pero de acuerdo a la tolerancia que tenga el paciente. Claro, porque no, aumentar proteínas sí, pero aumentar hidratos de carbono complejos. Que a nosotros nos asusta ese Los nombre. Dulces, claro, generalmente asustan. Tenemos que hacerle disminuir los dulces, pero no los hidratos de carbono complejos, que tampoco quiere decir que sea
en forma exagerada. ¿Cuáles son los hidratos de carbono? Bueno, complejos? arroz, Ah. cereales, legumbres, fideos. Claro. Lo otro, lo simple, son los dulces, en Ya. líneas generales, Claro. y no entro Que en eso no detalle. hace bien a nadie. Por supuesto, por supuesto. Claro. Entonces, es muy importante el aporte de té, es muy importante también en el hipotiroideo para su buen funcionamiento de tiroides, las vitaminas A, B1, B2, B3, que se encuentran en todo lo que sean frutas, verduras, legumbres, etc. O sea, hay que hacer un buen historia nutricional, ya sea hipo o hipertiroideo, para evidentemente evaluar qué tipo de almidón. Yo estoy sacando ejemplos. Por ejemplo, en el hipertiroideo hay un aumento del consumo de calcio. Por lo tanto, empieza una, digamos, para que se interprete, una pérdida de calcio por el hueso. O sea, aumento de consumo del calcio del organismo porque está acelerado. Porque está acelerado. ¿Verdad? Entonces, si esa persona no consume más calcio del habitual, claro, va a tener puede problemas en los huesos. deteriorar su problema en los huesos. O sea, nos puede llevar a un Claro. osteoporosis. Por eso es pluriglandular, integral y total. Y hacer un buen estudio nutricional del paciente. Así es, como debe ser, no solamente la gente con problemas de tiroides, sino todo el mundo, pero en este caso estamos hablando de esto y nos parece importantísimo. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a usted por la invitación. Hasta el próximo programa y nosotros nos despedimos esperando que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.